qué genialidad, qué bien que nos conectamos. Bien, súper bien. Bueno, le damos las buenas tardes a nuestra audiencia. Buenas tardes desde España. Cuéntenos, Hola, cuéntenos de dónde son mientras tanto. Y sí. bueno, nos vamos presentando, ¿sí? Para las que recién se están sumando y no nos conocen. Yo soy Nora Barqui, estoy con... Con Luz Petino, ¿cómo están? Bueno, seguramente muchas ya nos van conociendo de las historias, de las publicaciones que hacemos, las caras, las mostramos mucho. Así que bueno, somos las dos psicólogas, las dos de Argentina. Sabemos que nos siguen de varios lados. Ya vi España, ya vi Chile. Sí, Cuéntenos. exacto. Bueno, y estamos aquí para hablar hoy sobre un tema del que se habla bastante poco, la verdad, en las formaciones, y es el abordaje neuroafirmativo. No, muchas veces nos preguntan, ¿qué es el abordaje neuroafirmativo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué una persona neurodivergente tiene que ir a un espacio neuroafirmativo? ¿Cuál es la importancia? Así que les vamos Ujú, a contar un poco, ¿sí? ujú. ¿Por qué es tan importante? ¿No? Somos mujeres adultas, la mayoría con diagnóstico tardío, ¿no? Y empezamos a buscar un espacio terapéutico, un espacio de salud también, para empezar a trabajar algunas cuestiones, ¿no? Y decimos, ¿a dónde vamos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, hoy les vamos a contar un poco sobre el abordaje neuroafirmativo, ¿sí? Que va un poco por otro camino que la corriente, ¿no? Digo, muchas veces aparece como medio, como si fuese otra corriente diferente. Digo, solemos hablar de, o sea, se suele escuchar hablar del psicoanálisis, de las terapias cognitivo-conductuales, y en realidad va por otra línea. Por supuesto, sabemos que hay enfoques o corrientes que se pueden amalgamar un poco mejor con el enfoque neuroafirmativo que otras, que son de base mucho más capacitistas, mucho más patologizantes, ¿no? De las personas neurodivergentes, pero va por otro carril en realidad, ¿no? Bien, La idea del enfoque ahí, neuroafirmativo. ahí diste una pista muy importante por un lado, ¿no? Hablaste del capacitismo, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del capacitismo en las sesiones de terapia? Sí, si querés empezamos por acá. ¿Por qué tenemos que ir a un espacio que no sea capacitista? Bueno, hay algo que escuchamos mucho en nuestras consultantes, ¿no? De sus historias, aparte de seguramente haberlas vivido también, escuchamos mucho de esto de cómo yo tengo que hacer cosas que van en contra de quizás lo que me ayudaría o de lo que me serviría en mi vida cotidiana, a parecerme más a lo que se supone que debería ser. ¿No? El deber ser aparece mucho ahí, ¿no? Digo, y esto lo escuchamos un montón en las consultantes. El otro día escuchaba una chica que decía que le habían hecho agarrarse a la silla, atarse a la silla, porque era una chica con atención divergente que solía levantarse, moverse, salir. Digo, y si nos ponemos a preguntar, ¿no? Digo, hacer esto, me ato a la silla versus estoy en un entorno que me permite levantarme, estudiar caminando, ¿no? Digo, no sé, pintar en algún lado, escribir. ¿Qué es lo que más me es funcional? Seguramente no es atarte a la silla. No, probablemente no. O esto que nos cuentan muchas chicas cuando llegan a nuestros espacios, que por ejemplo no hacen contacto ocular porque no lo desean, porque se sobrecargan sensorialmente, y en los ¿Mm? espacios de terapia aparece esta propuesta. Bueno, vamos a exponernos al contacto ocular. ¿Por ¿Por qué? qué? Para adaptarse a lo que es bien visto socialmente. No, no tiene ningún sentido esto, Ajá. ¿sí? Ahí es la clave, digo, en sistémica hablamos mucho, el enfoque sistémico habla mucho de lo que pasa entre medio, entre dos personas que están comunicándose, ¿no? Digo, ¿qué hay ahí en el medio de la interacción? Si yo digo que lo que yo tengo que hacer para hablar con el otro es forzarme a interactuar de una manera que no va con mi forma de interactuar, lo que estamos diciendo es que yo soy la fallada, ¿no? Y esta es la historia de muchas mujeres que vienen con esto, la distinta, la fallada, la rota, la rara. ¿Y qué pasaría si hubiese algo ahí en el medio diferente, no? Digo, porque en definitiva, el problema cuando yo no miro a los ojos
no es porque yo no miro a los ojos. Digo, el Sí, problema está en lo que surge ahí en el medio, que a lo mejor el otro interpreta que la típica, el que no mira a los ojos es porque miente, ¿no? Es porque claro, oculta algo. Entonces, hay que trabajar con lo que pasa en el medio, no con lo que exacto, uno o el otro hace, ¿no? exacto, exactamente, ¿no? Otra de las pausas del espacio neuroafirmativo es la validación emocional, sensorial y relacional. ¿Por qué? Porque diría todas las personas neurodivergentes hemos sido validadas de larga data, ¿no? No te pongas así, no puedes sentir eso, ¿no? Entonces el primer pasito es la validación en el espacio y poner nombre a experiencias como el burnout, ¿sí? Como el masking, Ujú. ¿sí? Acá nos pusieron no tiene voz, ¿no? A ver, no sé, Confirmen, ¿no? Si nos escuchan por las dudas. sí, a ver si alguien nos puede confirmar. ¿Nos están escuchando? Alguien que nos diga si nos escuchan. A ver, ahí ponen corazón. Yo veo corazoncitos. Se escucha. Gracias, Diana. Sí se Buenísimo. escucha, buenísimo, Buenísimo. buenísimo. Entonces, vemos esto, ¿no? De Ujú. un espacio donde se validen nuestras experiencias, se validan las experiencias sensoriales, emocionales, relacionales también, ¿no? Se trabaja en la aceptación radical del ser neurodivergente como parte de la identidad, ¿no? Ujú. No salimos del paradigma del déficit, dejamos de pensar que hay algo a rehabilitar, que hay algo a cambiar y vamos a ver qué emerge cuando dejamos de enmascarar, ¿sí? Exacto. Aparece también esto lo de muchas mujeres neurodivergentes, la exagerada, ¿no? Claro, No sé, digo, cuando empezamos a cambiar la narrativa de fondo, ¿no? Digo, porque estos son cuestiones que aparecen a lo largo de la vida de muchas mujeres neurodivergentes, con lo cual empieza ahí a aparecer esto que hablamos siempre, el camuflaje, el tratar de no mostrar lo que siento, no mostrar lo que me pasa, no mostrar lo que me duele, no mostrar mis desafíos sensoriales. Y esto aumenta esta sensación que hablábamos antes de la rara, la distinta, la que tiene que estar frenándose, ¿no? Con lo cual hay mucho ahí de empezar a trabajar esto que decís vos, ¿no? Lo que emerge, lo que estaba camuflado, lo que estaba ahí en lo profundo. Y bueno, eso no puede ser sin validación, por supuesto. tal cual, exactamente. Y es un espacio donde nos deben brindar, debemos hacer a lo que la otra persona vaya percibiendo como necesidades, que van a ser apoyos. Por Ajá. ejemplo, para hablar, a mí me gusta tener un squeezy en la mano y apretarlo. Eso me permite focalizarme. A veces a mí me gusta caminar cuando hablo. Eh, que acá, bueno, no va a ser tan sencillo porque estoy haciendo un vivo en Instagram, entonces algo que uso para regular la sobrecarga sensorial es apretar un squeezy de forma constante. Esto lo puedo hacer en una terapia, en una consulta médica, en el trabajo, ¿no? Exacto. Ujú. Y qué importante justamente, y acá hablamos mucho del contexto, digo, cuando hablamos de enfoque neuroafirmativo no podemos no hablar del contexto, ¿no? Y qué importante, digo, poder estar en espacios donde eso sea algo más del entorno, ¿no? Y en el espacio terapéutico eso es fundamental, porque no es lo mismo un espacio donde yo estoy usando esto y es parte, ¿no? Pasa a ser parte del espacio versus ¿por qué estás usando eso? No lo uses, no te muevas, no te pares, ¿no? Acá no, esto no. O en el espacio terapéutico, a mí, mírame, practiquemos que me mires. Digo, no es lo mismo que eso esté a que, bueno, yo necesito esto, ¿no? Digo, Sí, yo necesito usar esto que decías vos, pararme. Digo, esto es algo que en el espacio terapéutico, con un enfoque neuroafirmativo, eso es parte que una persona se levante y camine en el entorno terapéutico, que una persona use estas herramientas, que una total. persona use los medios que le resulten más cómodos para expresarse, no siempre mediante la cuestión verbal, hablada, ¿no? A veces es de otra manera. Exactamente, exactamente. Entonces, bien, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en un espacio neuroafirmativo? Tengo la posibilidad de, por ejemplo, escribir y no hablar. Tengo esa posibilidad también. ¿Sí? De Ujú. ninguna manera todo esto
intenta romantizar, si se quiere, los desafíos que tenemos las personas neurodivergentes, que los tenemos, es real, ¿no? Pero, ¿qué vemos nosotras como evaluadora Luz también, y terapeuta, ¿no? Que cuando el espacio es neuroafirmativo, puede florecer la persona, ¿sí? Exacto, Esa es exacto. una realidad, ¿sí? Ujú. Y este concepto, ¿no? Esta idea ¿no? ¿De dónde viene? Nosotras admiramos mucho a Ernesto Reaño, que es para nosotras un maestro, un referente, ¿no? Pero podemos por ahí contarles un poco esta idea del paradigma de la neurodiversidad, con qué Ujú. tiene que ver. Ujú. Sí, bueno, la que aparecer como referente de la neurodiversidad, Judy Singer, es quien empieza a hablar del tema. Hay otra mujer activista autista, siempre me olvido el nombre porque es muy difícil su nombre. Si Sí, alguien lo quiere escribir aquí abajo, que es la primera que acuña el término de neurodivergencia. Digo, son Tatiana como... Akasumasu, Ay, sí, nunca me acuerdo el nombre de ella, es muy difícil. no lo podría escribir, pero lo puedo pronunciar. Sí, Bueno, ella habla de neurodivergencias por primera vez, activista, sí, neurodivergente, y son como corrientes que aparecen como respuesta a un modelo, bueno, justamente patologizante, ¿no? El modelo médico hegemónico que viene a decir, esta es la forma normal de ser, de sí, actuar, de ser en el mundo, y sí, todo lo que no se ajusta a eso son síntomas, sí, ¿no? Son exacto. trastornos con una serie de síntomas. Está el autismo, está el TDAH, pero hay un montón de otros, por supuesto. Y bueno, cuando hablamos del paradigma de la neurodiversidad, hablamos de una corriente que viene a romper un poco con esa idea, ¿no? Y a hablar de la diversidad como parte deseable, no como Sí, algo que tenemos que tolerar, es como algo deseable, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí viene a romper un poco con esta idea de eh, patologizar, por eso hablábamos hace un rato de esto del capacitismo, viene a correr la mirada de que lo que no es normativo es patológico, ¿no? Y viene a decir, la diversidad existe y es importante y deseable. ujú, ujú, totalmente, totalmente. Y algo que cuidamos mucho en un entorno neuroafirmativo, también lo trabajamos en los espacios de supervisión, en el equipo, es el lenguaje que utilizamos, ¿sí? Porque el lenguaje es político, ¿sí? El lenguaje tiene una carga importante, entonces cuidar el lenguaje significa dejar de hablar, ¿no? En términos de trastorno, de Ujú. síntomas, ¿sí? Cuidar mucho esto de cómo escribimos un informe, por ejemplo, ¿no? Hay que ir quitando la parte patologizante, Ujú. ¿no? Y si yo estoy trabajando con una persona que tiene un trastorno, probablemente esté pensando que hay cosas que tengo que rehabilitar o que quitar. Entonces, como terapeuta, obviamente le preguntamos a la persona cómo quiere ser nombrada, pero dejamos de hablar en términos de trastorno, Ajá, ¿sí? sí, sí, hay una cuestión ahí cuando vamos en búsqueda de lo que falla, Ujú, ¿no? También nos olvidamos de las fortalezas que puede tener una persona. Digo, vamos ahí a buscar pura debilidad, ¿no? Lo que se llama como debilidad. Y nos podemos dejar, por ejemplo, en un informe, en un proceso de evaluación, podemos dejar de lado un montón de información valiosa de la persona que tiene que ver con fortalezas muy ujú, interesantes también, ujú, ¿no? En, por cuestiones burocráticas, muchas veces en un informe se sigue hablando de cuando ya a tener que dar el diagnóstico, ¿no? De trastornos, porque sabemos que, y quienes han pasado por instancias institucionales de tener que tramitar algún certificado de discapacidad o demás, saben que te piden el término sí, que todavía se usa, ¿no? Trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, etcétera. Por ende se utiliza, ¿no? Ahora, más allá de lo burocrático y de que uno en términos prácticos tiene que utilizarlo, lo importante es qué pasa con toda esa información de un informe, que muchas veces sabemos que los informes que vemos son entre patologizantes y visibilizan muy poco la persona y su subjetividad, ¿no? sí, sí,
Pero en un informe ideal, uno no solo se basaría en lo que supuestamente falla, ¿no? No, Digo, algo de la potencialidad de la persona que tenemos que buscar también. no, y la mirada neuroafirmativa tiene que ver también con eso, ¿no? Con afirmar a la persona, ¿no? Entonces, hay cuestiones ligadas a el modo de procesamiento o los intereses profundos, ¿no? Ujú, O el hiperfoco, que son potencialidades, ¿no? ¿Por qué hay una forma específica de socializar? ¿Por qué las personas tienen que socializar de cierta forma? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué no puedo socializar hablando de mis intereses profundos? ¿Por qué eso está mal? ujú, ¿Sí? Hay que cuestionarse cuestiones más propias de lo estructural. ¿Sí? ujú, Hay un concepto que también usamos mucho cuando pensamos, ¿no?, a las consultantes, y es el de interseccionalidad. ¿Sí? Que es una idea eh, que creó, nada, una abogada de Estados Unidos llamada Kimberly Crenshaw, que habla un poquito de todo lo que puede oprimir, los sistemas que pueden oprimir a la persona, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser una mujer autista de raza blanca, de clase media universitaria, ¿sí?, que no estar no, en la misma clase social, ¿sí?, no tener trabajo. Y hay cuestiones que también son estructurales, no es el mismo acceso a la salud. Y todo eso ujú. desde el enfoque neuroafirmativo también se piensa. ¿Sí? Ujú, sí, sí. Acá, bueno, están preguntando qué es el enfoque neuroafirmativo. Y bueno, es un poco, digo, a ver, es un poco lo que estamos hablando, es un poco lo que trabajamos en los espacios, todos los espacios, ¿no? Digo, hablamos mucho del espacio terapéutico, por supuesto, pero lo trabajamos en todos los espacios. Y bueno, justamente tiene que ver un poco con todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Digo, de que hay una mirada que lamentablemente vemos mucho, ¿no? Y escuchamos mucho de estas de tenés que adaptarte a la manera de funcionamiento de lo neurotípico, es decir, personas que no son neurodivergentes, versus esta otra mirada que da cuenta de la neurodiversidad como algo esperable y deseable, ¿no? Y justamente es muy interesante trabajar con esto porque es resignificar un poco características que durante toda la vida fueron vistas como defectos, ¿no? Y cuando empezamos a nombrarlas de otra manera, la experiencia subjetiva de las personas con las que trabajamos cambia significativamente, ¿no? Con lo cual tiene que ver un poco con esto. Que Ah, por y supuesto que es algo que se limita al consultorio, obvio. de ninguna manera. De hecho, trabajamos mucho también para que esto, hay algo de esto que vemos mucho en los espacios laborales. Digo, muchas mujeres que atendemos nos mencionan que en los espacios de trabajo hay un montón de cosas que no pueden hacer, no pagar sus herramientas sensoriales, no pueden ponerse los pones en los oídos. Y la realidad es que algo de este enfoque tiene que ver con cómo nos desarrollamos o nos desenvolvemos en cualquier entorno. Tal cual, tal cual, tal cual. A ver, algo para no confundirse. Luz explicaba que es independiente del modelo, por ejemplo, de psicoterapia. Puedo trabajar desde terapias contextuales, sistémicas, sí, pero no es un protocolo, no es una serie de pasos, es una postura ética, sí, que tengo frente al consultante, que tengo en un espacio de trabajo con las personas que trabajan conmigo, que tengo en una escuela, es una postura ética, ¿sí? Ujú. Nos preguntan cómo se puede hacer para atenderse con el equipo. Bueno, nos pueden mandar un mail a mujeresneurodiven@gmail.com o escribir por privado, Ujú. entran en contacto, ¿sí?, con Ujú. nosotras, ¿bien? Sabemos que hay corrientes, digo, que históricamente, o al menos sus bases, van mucho más en contra de este enfoque. Digo, hay veces que hay corrientes que chocan un poco con el modelo neuroafirmativo, ¿no? Digo, hay por ejemplo, corrientes que hablan de la culpa, ¿no? De quién es la culpa del autismo, por ejemplo, Sí, ¿no? Hablan del autismo como una estructura más bien tirando a la estructura psicótica, ¿no? Digo, y de
patologizante, y por supuesto, digo, si tratamos de ver eso con el enfoque neuroafirmativo, y a mí un ruido me hace, ¿no? Por supuesto. Digo, sin embargo, son dos cosas que van como un poco por vías diferentes, a pesar de que sabemos que hay corrientes que de base son patologizantes, ¿no? Exacto, exacto. ¿No? Desde los ¿no? De mujeres neurodivergentes, que aprovechamos para contarles, ¿no? Son espacios de terapia, de evaluación, grupos, ¿no? Y también espacio para tratamientos de terapia ocupacional, desde el perfil o seguimiento, tenemos este abordaje neuroafirmativo. Entonces, antes de empezar una consulta, por ejemplo, invitamos a la consultante a poder utilizar los recursos que le funcionan. Si no los conoce, podemos ir explorando, podemos apagar la cámara de a ratos si es demasiado. Invitamos a la persona a usar los recursos que tenga para regularse, para pararse, para escribir en vez de hablar, ¿sí? Eso, ¿no? Forma parte del inicio de la invitación a formar parte de un encuadre neuroafirmativo. De la mano de cómo pensamos a las consultantes, qué lenguaje usamos, ¿no? Que salimos del paradigma del déficit, que pensamos también que no hay nada a rehabilitar, que la persona y la fuente de sufrimiento, ¿no? De esa persona tiene que ver no con la condición neurobiológica, sino con la falta de apoyo, básicamente. Sí, por supuesto trabajamos en cuestiones vinculadas al cambio, ¿no? Pero justamente no es lo mismo que yo me posicione desde un lugar de vos deberías interactuar de esta manera, esto que decíamos hace un rato, ¿no? Imagínense, esto pasa mucho con muchas mujeres neurodivergentes, voy a terapia y mi psicóloga lo que me dice es que tengo que practicar mirar a los ojos. Y quizás para mí eso no era un problema. En términos de qué pasaba ahí en el medio, a lo mejor la otra alternativa puede ser no obligarme a mirar a los ojos, digo, porque sabemos todo lo que eso implica, ¿no? Digo, tiene de toda una cuestión de sobrecarga, de posibilidad de entrar en una situación de meltdown, de shutdown y un montón de otras situaciones que pueden aparecer. Digo, a lo mejor tiene que ver con comentarle al otro cuál es mi forma, ¿no? Digo, no es que no trabajamos con el cambio, ¿no? Digo, pero es en función de lo que a mí como paciente me gustaría cambiar, ¿no? Y se trabaja de esa manera. Sí, sí, sí. Acá nos preguntan de los talleres de habilidades sociales, ¿no? Por ejemplo, del programa PEER. Bueno, a ver, es complejo eso. A veces estos grupos de habilidades sociales también son grupos de pertenencia, de empezar a sentir que puedo encontrar a un otro, a una otra, a un otro, ¿no? Con el que sentirme bien, a gusto. No, la idea no es modelar una habilidad social para adaptarse a cómo funciona la sociedad, sino también encontrar algo propio, ¿no? Que no me haga, ¿sí? Eso es lo que pienso yo personalmente. Si yo voy a un taller de habilidades sociales y termino enmascarando más, claramente no va a estar bueno. Mi calidad de vida no va a mejorar. Seguramente todo lo contrario, ¿no? Digo, porque ahí hay una cuestión de empezar a, como vos decías, ¿no? Imitar habilidades, ¿no? Por supuesto sabemos que el autismo y todas las neurodivergencias son un espectro, ¿no? Digo, todas las personas tenemos características diferentes, habilidades diferentes, fortalezas diferentes, desafíos diferentes. Y seguramente en ese abanico habrá cuestiones que les sirvan más a algunas personas que a otras, por supuesto. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Digo, con no estar enmascarando, ¿no? Lo cual puede llevar a un malestar mayor, ¿no? Porque el costo del enmascaramiento muchas veces es la pérdida de identidad, ¿no? Aparecen ocurrencias como la ansiedad, la depresión, aparece esto de la sensación de inadecuación, con lo cual hay que tener ahí siempre presente este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, sí, y acá nos cuentan, bueno, de un equipo que trabaja habilidades sociales, un enfoque neuroafirmativo, lo cual es central. O sea, si vamos a un taller de habilidades sociales,
tiene que tener un enfoque neuroafirmativo. Nosotras trabajamos mucho, como la mayoría de las consultantes son adultas, trabajamos mucho con la búsqueda de la propia identidad, ¿no? Que se pierde después de toda una historia de enmascaramiento, ¿sí? Aprovecho también para hablar un poquito, Luchi, ¿qué te parece de enmascaramiento, no? Claro. ¿Qué es el masking, no? Esto que escuchamos mucho. Es reprimir justamente todo lo que nos hace neurodivergentes, tolerar el malestar sensorial en algún lugar, sentir que estoy haciendo una perro, que siempre estoy actuando, ¿no? Estar muy Mirarnos, atenta a los rasgos, a los gestos, a oír bien, ¿no? Muchas guionamos antes de un evento social. Eso forma parte de ser neurodivergente. No vamos a dejar de hacerlo, ¿sí? el contacto visual, ¿no? Digo, si no soy de establecer contacto visual, pero a lo largo de la vida, y esto es clave, me han dicho un montón de cosas en torno a las personas que no hacen contacto visual, mírame cuando te hablo, si no me miras tal cosa, digo, empiezo a obligarme a establecer contacto visual, lo cual por supuesto tiene consecuencias. Y la clave del masking es esto, ¿no? Digo, empieza a aparecer en muchas mujeres lo que vemos, cuando trabajamos con ellas, lo hemos vivido también, es que el masking aparece cuando aparece el disciplinamiento, la crítica, el bullying o un montón de otras Tal cual. violentas de ir en contra de esos rasgos, Tal ¿no? cual, tal Digo, cual. si soy una niña que soy chiquita y aleteo y mis compañeros se burlan de eso, voy a ir y hacerlo en mis cuatro paredes de mi habitación, pero voy a dejar de hacerlo en público. Si yo no miro a los ojos y me dicen que quien no mira a los ojos miente, voy a obligarme a hacerlo y eso después tiene todo un impacto en la salud mental, en la calidad de vida, ¿no? Digo, el masking, muchas personas lo piensan como una conducta prosocial, es decir, que me acerca al otro, ¿no? Que la hago con un fin de ser parte de una sociedad y bla, bla, bla. Y la realidad es un costo detrás muy grande que se solucionaría con un poco más de tolerancia también social, ¿no? Exacto, exacto. Si trazamos una línea biográfica de las historias, vamos a encontrar eso que dice Luz, ¿no? Un montón de experiencias donde ser neurodivergente fue castigado. Yo me acuerdo perfecto a mis 5 años, el castigo que recibí por hacer skimming, ¿no? Era algo frecuente y se notaba, cada vez que se skimeaba, se notaba muchísimo. Bueno, y a mí me castigaban. Y también me pasó en el colegio, como yo hablaba mucho, bueno, una maestra me observó esa conducta, me llevó a la dirección, y llamaron a mis padres, y bueno, y a partir de ahí dejé de hablar y se dejó de notar el skimming. Y ya, bueno, como lo empecé a hacer como muchas mujeres, con los dedos de los pies, sin que se notara, o llegaba a mi casa muy sobrecargada, después de un día en el colegio. Entonces, en nuestras historias de las mujeres neurodivergentes que necesitamos menos apoyos, están los castigos muy presentes, Sí, ¿no? sí, sí. Y esto lo escuchamos muchísimo en mujeres que vienen a consulta. Me Uh-huh, pasa que tengo que cuidarme para dosificar la intensidad al socializar, pero a la uh-huh, vez eso aumenta mi ansiedad. Bueno, ahí está el costo, ¿no? sí, El ¿a qué costo? Me gusta mucho esa frase, yo la uso mucho en terapia. ¿A qué costo? ¿No? sí, Digo, ¿cuál es el costo de dosificar? ¿No? sí, sí. ¿Qué es el steaming? El steaming, acá preguntan, que mencionan, el steaming son las llamadas conductas repetitivas, conductas de autorregulación, como por ejemplo hacer movimientos con el cuerpo, el balanceo o con objetos, ¿sí? Sí. Son movimientos de regulación. Sí, 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 sí. Esto que me quedé que decía Al-Ladal, ¿no? Esto de cómo dosificar la intensidad al socializar. Está bueno primero conocer, ¿no? ¿Cuál es el margen, ¿no? Que vos tenés? Si uno tuviera, no sé, una especie de detector de batería social y los demás pudieran notar y respetar cuándo se está acabando la batería, sería más fácil, pero uno lo puede ir conociendo.
podés quizás pensar si te gusta más socializar uno a uno, o si vas a un evento, por ejemplo, que te importa, de un cumpleaños o algo que quieras hacer, por ahí saber que necesitas pausas de descanso sensorial, ¿no? Entonces te podés retirar un ratito y después volver, ¿no? Por ahí te abruman los sonidos de esos lugares, llevarte tapones, ¿sí? Poder ir pensando cómo favorecer lo social, si es algo que te importa, ¿sí? Sí, muchas veces esto está bueno trabajarlo, ¿no? ¿Qué es intensidad? ¿Qué sería? A veces también tenemos propias un montón de características que nos han tirado las otras personas, ¿no? Como, bueno, yo soy así, soy de esta manera, y bueno, quizás tiene que ver con esto que vos decías, Nori, de adquirir ciertos apoyos, pero quizás que ver con rasgos, con formas de ser, donde a veces hay una pregunta que nos podemos llegar a hacer sobre, bueno, ¿este es el contexto más favorable? ¿Este es el contexto donde yo me siento segura? ¿Puedo buscar otros contextos? Quizás, Ujú. ¿no? Donde no sea castigada, como vos decías hace un rato, esta forma. Exacto, hacerse la pregunta de si realmente no es algo que me importa, porque vivimos en una sociedad que nos dice que si no socializamos, no sé, aumenta el deterioro cognitivo y demás. Hay personas que son más solitarias, otras que gustan de socializar en espacios donde están sus intereses profundos. Me interesa la astronomía, tengo ganas de hacer amigas. Bueno, tomar un taller, ir a algún lugar específico, ¿sí? Podemos buscar lugares específicos, ¿sí? A ver, ¿qué Sí. nos pregunta? Yo hice teatro clásico, guionado y baile, y hoy tengo mi diagnóstico, pero me doy cuenta de la importancia de la adaptación de actividades, como dicen ustedes. Sí, las adaptaciones son claves, sí, desde el después de, a ver, no vamos a negar que a veces no se puede construir una vida adaptada a nuestras necesidades, no siempre se puede. A veces hay que ir a trabajar a una oficina de 9 a 18, no siempre se puede, no vamos a romantizar o que a veces no existe. Sí, pero por lo menos está bueno saber que llego a casa y quizá puedo tener un ratito en un espacio que es mío con algunas cositas que me hagan bien, Sí, o no ¿no? es lo mismo como decías vos recién, bueno, si tengo que ir a la oficina de 9 a 18, no sé. Bueno, no es lo mismo hacerlo de una manera que de otra, no es lo mismo si yo puedo usar mis tapones, no sé, si estoy en una oficina con otras personas, usar mis tapones, no es lo mismo si tengo un tipo de luz que otro tipo de luz. Digo, hay ciertas, por supuesto que esto es muy a medida, digo, no hay una fórmula universal, no todas las personas necesitan los mismos apoyos, pero no es lo mismo hacerlo de una manera que de otra. Y ahí es donde juega un papel fundamental el entorno, Ujú. fundamental, y por eso cada vez tratamos de llegar más a entornos laborales, porque sabemos que son entornos donde las personas pasan muchísimas horas de su vida y muchas veces terminan siendo entornos que con cambios mínimos, y que muchas veces hay una gran resistencia a esos cambios mínimos, la persona aumenta mucho su calidad de vida e incluso su productividad, que en definitiva es lo que le importa a los espacios laborales. Lamentablemente es la productividad y no otra cosa, ¿no? Pero incluso en esos términos también tiene sentido. Exactamente, exactamente. Y además de todo, es un derecho, ¿no? Tal Que cual. tenemos las personas neurodivergentes. Entonces, nada, mientras más nos animemos a visibilizar, a salir, ¿no? Como este closet de demostrarnos cómo somos, demostrarnos esquimeando, ¿no? Con nuestros movimientos, con nuestro estilo, con nuestro Ujú. tono de voz, ¿no? ¿No? En nuestra historia, ¿cuántas veces se ha sancionado esto de la expresividad? También, che, pareces enojada, ¿qué te pasa? Y no nos La pasa historia de mi nada. vida, la caracólica. Claro, no estoy bien, no pasa nada. No te odio, te juro que no te odio. Claro, exacto. Entonces, muchas veces nos dicen esto, ¿no? Cuando empezamos en un espacio neuroafirmativo, después nos dicen, che, pero ahora pareces más autista. Mm. ¿Qué te pasa? Desde que empezaste esta terapia, que no sé, estás más para adentro, te reís menos, estoy enmascarando menos.
Estoy siendo quien soy, me Ujú. siento bien, ¿no? Sí. Conozco mis apoyos, ¿no? Sí. Acá dice, me está funcionando llevar mis intereses a situaciones sociales. Esto es fundamental, ¿no? Digo, cuando hablamos de intereses restringidos, y acá yo estoy usando una terminología del DCM, que es el Manual de Diagnósticos, intereses restringidos, que es una perspectiva patologizante, ¿no? Por supuesto, Sí, digo, hablamos de la típica de esta persona que habla solamente de esto y no puede hablar de otra cosa, ¿no? Como algo negativo. Si pensamos que podemos vincularnos con otras personas a partir de esos intereses profundos, encontramos, digo, una potencialidad enorme, porque muchas veces quizás sí deseamos el poder conectar con el otro, ¿no? Digo, generar vínculos profundos con otras personas. Y la cuestión es ¿de qué manera y a qué costo, no? Digo, y el exacto. poder vincularnos a partir de los intereses profundos es clave. Es maravilloso, es maravilloso. Acá nos Ujú. preguntan, ¿se hacer un diagnóstico sin tener información de los padres? Seguramente te referís a información de la infancia, ¿no? La información de la infancia es clave y muchas veces vienen a nuestros espacios y no tienen información y tampoco tienen por ahí alguien de la red que la pueda aportar. Eso es súper necesario, ¿sí? Es muy difícil hacer un proceso de evaluación sin información de la infancia porque la realidad es que sabemos que las neurodivergencias vienen desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Digo, aparecen cuando nacemos y se van cuando... Es fundamental conocer cómo era la persona cuando era niña, porque aparte empieza a aparecer a lo largo de la vida un montón de cambios, ¿no? Digo, esto que hablábamos del camuflaje, ¿no? Y empiezan a aparecer un montón de diferencias. Por ejemplo, muchas mujeres vienen y nos dicen, no, yo les preguntamos por conductas repetitivas, no, y cuando eras chica, no, bueno, me balanceaba, baleteaba, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer un montón de rasgos que en la actualidad no aparecen en soledad, con lo cual es muy importante tener información de la infancia. A veces no es por parte de padres, madres, ¿no? Digo, sabemos que cuando evaluamos personas adultas no siempre está el cuidador presente, vivo, disponible, lo que sea, pero sí tratamos de encontrar la manera, alguien o alguna otra persona, algún familiar, alguien de la infancia, registros escritos, boletines, videos, fotos, tratamos de buscar lo que sea posible, pero la información de la infancia es Sí, necesaria, muy necesaria. muy necesaria, realmente, muy necesaria cuando hablamos de condiciones no neurobiológicas, ¿no? Uno nace, como decía Lu, siendo neurodivergente, siendo auti, siendo una persona con atención divergente. Y qué importante es esto de la terminología. Y nos preguntaban también, bueno, ¿cómo puedo hacer para evaluarme? Nosotras, bueno, hacemos evaluaciones, después podemos dejarlo por escrito, pero nuestro mail, lo vuelvo a decir, es mujeresneurodiver@gmail.com para consultar. Y aprovechamos para contarles que este fin de semana, este sábado y este domingo, vamos a estar en el Centro Cultural Connect, en el Festival Psicología al Sur, y vamos a tener, por un lado, un espacio de regulación sensorial para asistentes y también vamos a dar un taller. Es un festival para profesionales, pero los vamos a hacer parte y vamos a compartir contenido los 2 días, así sienten que están ahí también. Ujú. Es medio abierto a cualquier persona que Sí, le interese la temática también. Entiendo que no solamente, por supuesto, hay muchas temáticas a salud mental, con lo cual sí, seguramente la gran mayoría serán psicólogos, psiquiatras, etcétera, pero es medio abierto a la comunidad y bueno, era súper importante que hubiese un espacio de regulación sensorial porque sabemos que este tipo de espacios nos pueden encantar. Digo, es parte también de este enfoque, ¿no? sí, sí, Digo, imagínense que quizás es un espacio en el que yo podría aprender muchísimo, me encantaría estar, pero sensorialmente es muy desafiante, ¿no? sí. Entonces, bueno, está esta posibilidad, este espacio de regulación sensorial, un espacio amigable, tranquilo, Que lo para hicimos que a pulmón, ¿eh? lo hicimos recontra pulmón, recontra, como con lo que se podía. Eh,
Digo, pero para que sea un espacio que se pueda disfrutar, ¿no? Y que a la vez esté ese espacio disponible para esos momentos, para evitar, para prevenir sí, los momentos de sobrecarga, sí, ¿no? sí, sí. Con lo cual ese espacio va a estar los 2 días y también vamos a tener un taller el día domingo a las 4:20 de la tarde, justamente orientado a esto. Vamos a profundizar mucho más, va a ser mucho más práctico también, donde vamos a profundizar en estas herramientas para trabajar con consultantes desde una mirada neuroafirmativa, que creemos que es súper necesario. Siempre que hacemos evaluaciones, lo primero que le decimos a las personas evaluadas es enfoque neuroafirmativo, Ujú, ujú. ¿sí? Esto tiene que estar. Y si hay profesionales del otro lado, que ojalá que haya, y que nos miren, enfoque neuroafirmativo. Sí, exactamente, exactamente. Sí, si van a buscar a un profesional, luego de saberse neurodivergentes, que tenga este enfoque, y les dicen, ¿qué es esto? No tengo idea. Bueno, es mejor buscar a otro profesional. ¿Sí? Ujú. Entonces, también, si voy a una consulta médica, con esto por ahí ya vamos cerrando, puedo pedir que me anticipen los procedimientos que me van a hacer, puedo llevar mis apoyos, empiecen a llevar sus apoyos y a pedir que anticipen procedimientos a los profesionales, ¿sí? Porque esto sirve mucho para ir regulando el malestar sensorial, la ansiedad y demás, ¿sí? Ujú. Creo que es por ahí la parte central del enfoque, ayudar a la persona a conocer sus apoyos, ¿sí? Tal cual. Que eso, como decíamos antes, es muy artesanal, porque a mí, no sé, a Nora le puede servir el movimiento y regularse con eso, y a mí el movimiento me desregula completamente, Sí, sí, ¿no? Con lo cual ahí es algo que se trabaja muy fuertemente, muchas veces interdisciplinariamente, con terapistas ocupacionales, para conocer el perfil sensorial de cada persona. Digo, conocer los apoyos es parte de mejorar la calidad de vida. Pero de vuelta, no es sin el contexto, ¿no? Digo, ahí es donde hacemos siempre mucha fuerza de los entornos también tienen que cambiar. exactamente, exactamente. Bueno, vemos a ver si alguien tiene una pregunta, y si Ahí no, Anne Ladal dijo, ahí estaré, muy buenísimo, bien, venirnos a visitar al espacio. Decinos, soy Anne Ladal. acércate, acércate por favor. Sí, sí, Les sí, prometemos que el primer día vamos a hacer un videíto mostrando dónde es el espacio de regulación, porque sabemos que muchas veces la parte visual la necesitamos, ¿no? sí, Yo que sí. siempre me pierdo en la esquina de mi casa, sé que me vendría muy bien, así que les prometemos que vamos a hacer una historia con un videíto mostrando cómo llegan al espacio. Vamos a hacer muchos videitos, cositas mostrándoles todo, así que está Sí, buenísimo. sí, sí. A ver acá, Mari, una persona muy querida por nosotras, dice, siento que requiere mucho coraje animarse cada vez más a llevar los apoyos, pedir, mostrarse. Y sí, claro, claro, más que nada porque hemos sido invalidadas a la vida, ¿no? Y nos han mostrado a través de conductas que podemos ser queridas si somos diferentes, ¿no? Si no pedimos apoyos, si tratamos. Por eso es muy importante empezar a mostrarnos como somos de verdad. Sí, bueno, ahí hay una postura, como decías, Nori, hace un rato, ¿no? Esto de la posición política, ¿no? Digo, política en términos de generar cambios, ¿no? Digo, nosotros también en los espacios de terapia hacemos uso de nuestras necesidades de apoyo, ¿no? Utilizamos nuestras herramientas sensoriales o a veces podemos pedirle a la persona que bueno, sí, no sé, cuestiones vinculadas a la manera en la que hablamos, a la manera en la que a veces interrumpimos, digo, estas son cuestiones que las hacemos parte del espacio terapéutico, las, Exacto. las, las hacemos parte en los videos que hacemos, ¿no? Digo, mostramos los apoyos que nosotras también necesitamos y eso es parte de mostrar y de trabajar el camuflaje, ¿no? Exacto, y como decías vos, amiga, ¿no? Acción política y de resistencia, ¿no? Porque vamos a ir a un festival donde se va a hablar mucho de trastornos, ¿no? Entonces, saber que estamos haciendo algo que es diferente, ¿no?
es interesante, también es desafiante, ¿no? Ujú. Pero nosotras militamos en la neuroafirmatividad, ¿no? Mostrándonos como somos, como nos sale, equivocándonos, llevando nuestros apoyos, seguimos aprendiendo porque somos dos adultas con diagnóstico tardío y no es algo acabado, es decir, seguimos explorando, ahora vamos a ir a un festival, a hablar del tema y es un montón y estamos nerviosas y bueno, y lo vamos a hacer porque nos parece muy importante. Ujú. Ahí esa es la clave, ¿no? Digo, lo vamos a hacer porque nos parece algo importante y valioso, ¿no? Digo, por supuesto que una parte mía, me imagino que una tuya también, que ha dicho, no, qué gente, caos, ruido, no, no, me voy. Y hay Pero algo de lo valioso detrás de eso, sí, que sí, sabemos que es un espacio que va a ser súper necesario en un montón de sentidos. Digo, para las personas asistentes que tienen desafíos de regulación, seguro, y también para un montón de profesionales que van a aprender qué es este enfoque también. Digo, hay algo ahí que nos permite decir, bueno, acá quizás no evito, acá hay algo valioso detrás, por más que vamos a ver cómo quedamos el lunes a la mañana. esto tiene costo a veces, seguir la vida, ¿no? Que uno quiere, una vida que valga la pena, implica también lidiar con las consecuencias. Yo sé que el domingo, cuando llegue a mi casa, no voy a poder dormir porque yo me sobreestimulo. Y Luz quizás el lunes no va a tener energía, pero ya nos conocemos, sabemos que esto pasa. Claro, bueno, una parte de mis apoyos tuvo que ver con el lunes, decir yo el lunes no voy a trabajar, por Sí, ejemplo. sí, Digo, y ahí tiene que ver con el cada una conocerse, ¿no? Y probablemente el martes no sé si tampoco. Bueno, digo, bueno, por supuesto, esto es algo que a veces se puede, a veces no. Digo, hay cuestiones que podemos y otras que no. Pero bueno, también ahí la idea es trabajar para que los entornos sean también cada vez un poco más neuroafirmativos, ¿no? Esa es la sí. clave. Sí, 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 sí. Bueno, me encantó esta charla, ¿no? La forma de que nos conozcan un poco más. Nosotras estamos felices, ¿no? Por el crecimiento que ha tenido esta cuenta, por la confianza de ustedes, ¿sí? Seguimos animándonos a postear sobre temas diferentes. Nada, estamos realmente muy agradecidas por el equipo que ha crecido un montón de profesionales maravillosas y por las personas que nos siguen, que los queremos un montón, ¿no? Sí, 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 la verdad que muy contentas y vamos a verles el finde y si no, les vamos a mostrar un montón de lo que surja. Sí, Así que bueno, ese es un poco el objetivo. muy bien, muy bien. Bueno, les mandamos un beso enorme. Bueno, ahí manda Cintia un saludo, soy Mugenias, gracias. Ahí mandan gracias por los espacios, gracias a ambas. Gracias, Caro, Caro. Qué genial, Caro. Bueno, les sí, mandamos un beso a todas, gracias por estar y nos estaremos viendo pronto. nos vemos prontito. Beso Bueno, grande. chao.